Según cifras del Hogar de Cristo, cerca de 12.000 personas viven actualmente en situación de calle. Para hacer frente a este problema, especialistas en inclusión social se han unido para formar Calle Link, un movimiento ciudadano que busca generar políticas públicas para que las personas en esta condición puedan obviamente tener y avanzar a ser incluidos también en otros temas. Bueno, vamos a conocer más sobre esta iniciativa. Nos acompaña en CNN Chile Benito Baranda, director de América Solidaria, y también a Pedro Cabrera, quien es lobista y experto en temas de inclusión social. Les agradezco a ambos estar junto a nosotros acá conversando respecto a este tema. Un tema complejo, no es una cifra que nos debe tener contentos, Benito, ¿no? No, por supuesto que no, y yo creo que habiendo ya una persona que esté en situación de calle es extremadamente complejo, porque al final esa persona vive en una condición de indignidad que lo daña profundamente. Y yo creo que uno también en parte demuestra un fracaso de la sociedad para hacer que esa persona se pueda desarrollar en plenitud. Y cuando son muchas personas que están en esta situación, por supuesto que el fracaso es mayor, quiere decir que no hemos sido capaces de abrir las oportunidades para que esas personas puedan ir resolviendo sus dificultades por las vías que les permitan tratarse dignamente. Y en ese sentido, Calle Link, ¿de qué forma quiere contribuir para que estas cifras puedan ser cada día menos? ¿Sabes qué ocurre? Que la implicación del ciudadano medio en estos temas es fundamental, porque aunque haya que desarrollar políticas públicas bien diseñadas, dotadas de presupuesto y a largo plazo, si no conseguimos cambiar el compromiso, la mirada del ciudadano medio, muchas pequeñas discriminaciones y exclusiones van a seguir ocurriendo en la vida de todos los días, ¿no? Es decir, poder mirar a una persona que vive en una situación de mucha dificultad y entender que hay algo de lo que él vive que tiene que ver con lo que yo vivo y sentirme parte de su vida y de sus problemas y viceversa, es fundamental, porque no es un tema solo para los políticos de una tendencia u otra, ni solo para asociaciones especializadas en el tratamiento, ¿no? Ellos tienen que hacer su parte, pero hay un rol que tiene que cubrir inevitablemente el ciudadano, con lo cual un movimiento de ciudadanía, de generar información, conciencia, sensibilidad y marcos regulatorios que ayuden a afrontar el problema es muy importante. Y en ese sentido es eso lo que apunta esta iniciativa, a tener una mayor empatía, a darnos cuenta que muy cerca de nosotros hay personas que están en situaciones bastante complejas. Claro, la Calle Link lo que busca es ser un movimiento lo más amplio posible, que ayude a ir cambiando esa mirada que señalaba Pedro hacia las personas en situación de calle, desde la investigación, desde el mundo de la política, desde la regulación de los servicios del Estado, desde las organizaciones sociales, que también a veces estimulamos una mirada muy asistencialista, y también desde la ciudadanía en general. La ciudadanía en general tiene muchos prejuicios en relación a estas personas, porque no las conoce, no se vincula con ellos y con ellas, no conoce mucho las historias por las cuales han llegado a estar en situación de calle. Entonces, si no logramos modificar esa mirada, difícilmente también van a tener éxito las organizaciones sociales que trabajan en esto, el Estado con sus políticas, porque si el día de mañana te toca, por ejemplo, aplicar una política de inclusión laboral, y tú haces un trabajo grande para que esa persona logre identificar sus propias capacidades, y después te vinculas con el mundo de las empresas, y si en ese mundo de la empresa hay un cúmulo de perjuicios demasiado grande, bueno, las barreras van a ser gigantescas. Después en la política habitacional, tú logras asignarle vivienda a alguna de estas personas, llega a vivir a un condominio, a un barrio, bueno, si hay mucho prejuicio, va a costar mucho que esa persona se logre insertar allí, también en el sistema de salud. Y así, ese cambio de mirada es extremadamente importante, y en eso ayuda, ¿no es cierto?, todas las organizaciones, ayuda al Estado, si es que va dando los pasos correctos en esta dirección. Exacto, debe haber un concepto ahí de comunidad, de hacernos parte también de este problema. Pero hay cifras que son llamativas, porque estamos hablando de un aumento, según el último estudio, de un 69% respecto a mediciones anteriores. Me gustaría saber, ¿efectivamente es que actualmente tenemos una mayor cantidad de personas que están viviendo en situación de calle, o es que tenemos mayor capacidad de detectarlas? Bueno, proporcionalmente, la mayor cantidad de personas en situación de calle, por supuesto, en Chile ocurrió con la crisis del salitre. Es el pic de la cantidad de personas en situación de calle. Y ese pic solo se repite con la crisis económica de los 80, donde tenemos una gran cantidad de niños en situación de calle y también una gran cantidad de personas adultas y una crisis muy grande del empleo, y eso después fue disminuyendo progresivamente. Y se quedó un grupo más o menos estable que está entre los 12.000 o las 15.000 personas, que ha permanecido en el tiempo. Cuando se comparan las cifras del 2005 con el 2012, el error, ¿no es cierto?, es un error más de captación de las personas que están en situación de calle, pero no una gran variación. No necesariamente que haya aumentado, para que quede claro. No hay una gran variación.
y las grandes variaciones se producen, ¿no es cierto?, cuando hay crisis sociales más fuertes. La gran mayoría de las personas que están en situación de calle son personas que trabajan, que tienen ingresos, ¿no es cierto? Eso es interesante. Claro. Mucha gente pensaría que habitualmente son personas que están mendigando, pero muchas veces tienen la posibilidad de tener un trabajo, pero igual deciden estar ahí. ¿Por qué? Bueno, hay que recordarle para las personas que nos están escuchando que del total de las personas que están en situación de calle, solo el 4% mendiga. O sea, y muchos de los que mendigan no están en situación de calle, van a sus casas. Sí, hay mucha gente que... pero de los que están en situación de calle y mendigan o machetean, como le dicen ellos, son solamente un 4, un 5%. Y de las personas que se quedan en situación de calle, este total de personas, cuando la gente dice es una opción de esa persona, ellos quieren quedarse ahí. Bueno, el querer, yo quiero consumir droga, yo quiero consumir alcohol, el querer no significa que sea el querer profundo de esa persona. Cuando uno se mete dentro de esa persona, se vincula con ellos, los comienza a conocer, no es que quieran estar en la calle, esa es la forma en que enfrentaron una serie de dificultades que les tocó vivir, ya sea por una crisis familiar, una crisis social, una crisis de los servicios del Estado que no actuaron, ¿no es cierto?, tempranamente, y se generó esta situación de calle. Pero en el querer es bien lábil el querer. Yo siento que no hay tanta precisión de que uno efectivamente con toda su voluntad desea permanecer en situación de calle. Pedro, a partir de lo que estaba comentando en este momento Benito, de las razones de por qué la gente decide quedarse en la calle, muchas veces de ellos, lo explicábamos, tienen la posibilidad de tener un trabajo. Hay razones que tienen que ver con temas personales, temas asociados a ciertos vicios también, y otros claramente tienen que ver con la situación social, con que tal vez las políticas públicas no llegan a estas personas. ¿Pasa algo similar en otros países del mundo? ¿Qué sucede con nuestra realidad chilena si lo comparamos, por ejemplo? Sí. En general, hoy en día la investigación sobre estos temas, hay un consenso muy amplio que se puede distinguir como 4 grandes componentes en la causalidad del problema. Uno que tiene que ver con factores estructurales, eso naturalmente depende del momento histórico y del país, de la región del planeta que viviramos. Factores estructurales que tienen que ver con el mercado de trabajo, el momento de la economía, la demografía mismo, países con más tasa de inmigración y población en situaciones de tránsito, desarraigo, pues naturalmente factores estructurales. Junto a ellos hay factores que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones destinadas a ellos precisamente, y también las instituciones que lidian con el mercado de la vivienda, la provisión residencial, el funcionamiento del sistema de salud, en concreto además la salud mental. Tener personas con problemas de salud mental serios en la calle no es inevitable. Yo tengo familiares y personas próximas que tienen problemas de salud mental, pero tienen su trabajo, están perfectamente atendidos, son autónomos, no hay una relación de causa-efecto. Es el mal funcionamiento de las instituciones que entienden de la salud lo que está detrás de la causa. Luego tendría un tercer componente que son factores relacionales, ¿no? La manera en que nos relacionamos, en que funcionan las estructuras familiares, los marcos vecinales. Hay sociedades muy ricas con un welfare muy importante, pero que han perdido el sentido de pertenencia mutua, que hace que la gente viva más sola, ¿no? Y la gente joven sale y luego finalmente podríamos encontrar algunos aspectos que llevan los individuos en su biografía. El ser de color en un país mayoritariamente blanco, el ser varón cuando la casa, todo ese tipo de historias. En general, la visión más equivocada tiende a ver exclusivamente aquello que el otro tiene de diferente sobre mí, en términos educativos, y a desconocer todos esos otros capítulos que, si los tenemos en cuenta en su biografía particular, nos dan la clave para introducir reformas en nuestra manera de funcionar como sociedad, como ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, y también después sumar a Benito, respecto a que el 84% en nuestro país sean hombres. ¿Es algo que también pasa en otros países? Sí. ¿Y por qué? Pues en general por eso, ¿no? Porque en general tiende a ser mayoritario, pero del mismo modo que en muchos países se ha producido un fenómeno de juvenalización, es decir, que gente más joven está en situación de calle. La investigación de los años 50 en Estados Unidos fundamentalmente eran varones de 50 años vinculados al tema del alcohol. Cuando cambia el... Imagino que en España con la crisis también económica... Claro, sí, tiene una incidencia importante, aunque no hay una relación inmediata de hoy para mañana, porque la crisis opera en otros marcos, ¿no? Cuando una persona llega a verse en situación de calle, además de una tasa de paro muy alta, han tenido que ocurrir otra serie de fracasos, ¿no?
pero el estilo, digamos, de una sociedad que en general tienden a ser patriarcales y machistas, hace que muy probablemente la capacidad de contención de los varones al interior de una vivienda sea mucho menor cuando aparecen los problemas y el varón se echa a la calle. Esta mañana lo han dicho cuando he hablado con personas en situación de calle aquí en Chile, ¿no? Yo me eché a la calle cuando aparecieron los problemas. La mujer tiene más difícil, por un lado, echarse a la calle, y por otro lado, la casa es más un lugar suyo, ¿no? Porque ahí están los hijos, etcétera. Con lo cual eso, pero en la medida en que hay trayectorias vitales de mujeres más asimiladas a la trayectoria laboral, educativa de los varones, también se feminiza la población en muchos sentidos. Lo que ocurre es que permanece quizás más oculta, ¿no? Porque desgraciadamente todo aquello que pueda ir en contra de las situaciones complicadas, cuando tú sumas una nueva variable, hace más difícil la salida, ¿no? Benito, ¿y a tu parecer? Lo que ha ido ocurriendo, también agregando lo que dice Pedro, y algo de esto ha pasado también en Estados Unidos, es que tú tienes una gran cantidad de personas jóvenes que salen de la familia por crisis familiares, por tensiones, y el Estado no es capaz a través de sus servicios de capturarlos tempranamente para que no lleguen a la calle. Y ahí tiene casi más mujeres que hombres en ese periodo de la juventud. Pero la mujer regresa más rápido a la casa, o regresa a alguna red, y el hombre permanece más tiempo a esa edad. Algo parecido yo creo que ha ido ocurriendo en Chile. De hecho, en la mañana tuvimos la oportunidad y les mandamos, yo aprovecho de mandarle muchos saludos a las personas de La Legua y aquí de Recoleta, que nos tocó visitar en una residencia y también en la calle, y tú veías que las historias, la gran mayoría eran hombres, había muy pocas mujeres, pero esas mujeres, algunas de ellas jóvenes, habían iniciado su permanencia en la calle producto del consumo de drogas, de la crisis familiar, y el retorno después, cuando ya hay consumo, se les hace muy difícil, siendo que las personas que efectivamente consumen droga, no sé, deben ser el 6 o 7%, no son la mayoría, y las consumen alcohol de manera problemática también. Entonces, ese hombre, si bien permanece más tiempo, hay que recordar que trabaja y tiene la posibilidad, si tú generas una buena política, de regresar. O sea, tener una reinserción más rápida. Claro, a una vida que podría ser más digna para él si tenemos buenos instrumentos y un buen camino para hacer, porque tiene el hábito, la gran mayoría tiene un hábito laboral. Benito, me gustaría conocer tu opinión puntualmente porque en el día de hoy hay un debate interesante respecto a la educación. Y uno de los temas que se plantea es que justamente la segregación social, la forma de producir una mayor movilidad, de integración, y a lo que nuestro país debe avanzar, tiene que ser justamente a través de estas reformas. ¿Tú consideras que la educación también tiene algo que decir, por ejemplo, en un tema como la situación de calle, la pobreza en nuestro país? Por supuesto, si uno ve las historias de los jóvenes que llegan a situación de calle hoy día en Chile, son historias que están altamente vinculadas a la segmentación educacional, a la segregación, al fracaso escolar, a las tensiones que se generan en nuestros territorios. Hay una relación. Hay una relación, por supuesto, de las historias de inicio de muchas de estas personas. Y nuestra educación tan segmentada, con tantas dificultades que nos impiden encontrarnos en el sistema educacional para integrarnos, al final también nos causa un daño cultural grande, que cuando esa persona desea retornar, desea revincularse con la sociedad, las barreras son tan grandes que casi es imposible retornar, porque esa persona no ha tenido vínculo conmigo. Entonces, como no ha tenido vínculo conmigo en la estructura educacional, barrial, después de reintegrarse, es muy costoso, implica un esfuerzo gigante de parte de esa persona y muchas veces es un desgaste que es casi imposible poder asumirlo. Por lo tanto, para ti, cuando se habla de fin al lucro, a la segregación, al copago, en el caso de la educación particular subvencionada, ¿esos ejes van en la línea correcta? Por supuesto, los 3 grandes proyectos que hoy día están en el Congreso, mucha gente dice no son el foco, son el foco cultural. El foco cultural es que tú no selecciones, que se termine de una vez por todas, ¿no es cierto?, el copago y se termine el lucro. O sea, si no lo hacen, no tiene educación pública. Yo he comentado, ¿no es cierto?, en el último tiempo, que en la última visita a España me tocó visitar un colegio que es de la red de colegios católicos de Madrid, que es gratuito, que es, allá le llaman un colegio concertado, que es particular subvencionado, y en ese colegio el 40% son de origen musulmán. El otro 40% español y el otro 20% son asiáticos, latinos y no necesariamente católicos, y es parte de la red de colegios católicos. O sea, uno podría decir más de la mitad de esas personas no son de colegios católicos, o sea, no son de religión católica, y aprenden a convivir dentro de ese espacio. Esas personas van a tener una mayor aceptación del otro porque se educaron con el otro. Cuando yo segrego y segmento, mucha gente le asusto y dice, ¿cómo mis hijos van a ir a educarse con los...? Pero si lo teníamos así en el pasado en Chile, logramos hacerlo en los liceos. En la década de los 40, de los 50, logramos construir esto y después se fue desmembrando.
a partir de los 60 se fue separando. Y muchos de los que hoy día se oponen son los que construyeron este sistema segregado, segmentado, y lo justificaron, inclusive con el tema del lucro. Uno más bien de los grupos, no sé si se opone directamente, pero tiene sí ciertas dudas, es la Iglesia Católica. Tú eres un hombre católico. ¿Te identifica la postura que ha tenido con respecto a este tema? A ver, yo quiero precisar una cosa: la Iglesia Católica y otros son algunos de los miembros de la Iglesia Católica de la jerarquía que han hablado acerca de este tema, con bastante, con dicho desafortunado, ¿no es cierto?, y de repente que a uno lo dejan muy insatisfecho como católico. Una gran mayoría de las acciones que realiza la Iglesia Católica son acciones de inclusión social. Su esfuerzo ha sido ese. No estamos llamados a evangelizar a los que ya somos católicos, sino a los que no son católicos. No estamos llamados a amar a los amigos, sino a acercarnos a aquellos que vemos distintos, que están más alejados de lo que es, ¿no es cierto?, una religión, ¿no es cierto?, vinculada al Evangelio de Jesucristo. Bueno, cuando la Iglesia tiene duda o dice en la jerarquía esto de la selección y que le genera cierta tensión por el proyecto educativo, todo este invento que se arma en torno al proyecto educativo es lo más antievangélico que hay. Es lo más antievangélico porque es cero inclusión, cuando algún miembro de la jerarquía ha dicho esto. Segundo, cuando algún miembro de la jerarquía ha hablado que lucrar da lo mismo, si total todos lucran, bueno, no entiende lo que es la educación pública, no entiende el servicio a un derecho ciudadano que tenemos que acceder de manera igualitaria a todos. Y detrás de eso debe haber algún interés de conservar ciertos privilegios o ingresos a los cuales tendría que renunciar si tiene que abocarse, ¿no es cierto?, exclusivamente con los recursos nuestros impuestos a la educación de calidad. Y tercero, cuando se dice que en el fondo, ¿no es cierto?, tú puedes tener estos colegios que al final los puedes manejar un poco aparte del resto de la sociedad, tú tienes que decir, no, la educación pública, cuando el Estado involucra recursos, es educación pública, y eso no es un atentado contra la libertad. ¿Por qué las personas que tienen tantos recursos en Chile se van a estudiar o se van a trabajar a otros países y ponen a sus hijos en escuelas públicas donde hay mucha integración y gente de distintos barrios? Y cuando llegan a Chile están en contra de eso y hablan de la libertad. Benito, en este sentido, a partir de las palabras que hemos escuchado, tú lo planteas y lo dices y lo concentras más bien en la jerarquía de la Iglesia y lo que se ha dado detrás de muchos de los colegios que en grandes rasgos pertenecen a la élite. ¿Ha estado ayudando a que nuestra sociedad se segregue, aumente la desigualdad con estas posturas que estamos viendo por estos días? Cuando tú segregas y segmentas, todos los estudios lo señalan en el mundo, en Europa, tú lo que vas generando son nuevas barreras de exclusión social. Y esas nuevas barreras de exclusión social tú las alimentaste desde una política educacional. Por lo tanto, ¿la Iglesia ha sido cómplice de esto? O sea, yo diría que algunas acciones de la Iglesia han causado esta exclusión. Otras no, otras han ayudado a la inclusión. Yo creo que la Iglesia tiene un esfuerzo gigantesco por la inclusión. Nosotros trabajamos en toda América Latina, América hoy día con América Solidaria, y vemos los grandes esfuerzos que realiza también muchas organizaciones de la Iglesia para la inclusión. Pero cuando tú segmentaste la ciudad, segregaste los barrios, lo que hiciste fue aumentar la exclusión, ¿ya? Y en eso la Iglesia ha tenido contribución, la política de vivienda del Estado ha tenido inclusión y, por supuesto, la política educacional. Pedro, me gustaría también sumarte un poco a esta conversación, sobre todo pensando que tú eres español y Benito justamente ponía en ejemplo lo que sucede en España y en otros países. También se ha planteado como un modelo hacia el cual nuestro país debe avanzar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en tu país? ¿Hay selección? ¿Qué pasa? ¿Existe el modelo de la educación particular subvencionada, que muchos dicen que es un invento netamente de nuestro país? Sí, bueno, es un poco lo que comentaba también Benito. Coexisten una cierta dualidad de sistemas, sistema público de enseñanza y sistema concertado y luego sistema privado. Pero en el concertado el margen de maniobra de los titulares de los centros es muy limitado y está ordenado dentro de unos principios absolutamente universalistas, ¿no? y de carácter público, ¿no? Y tiene su sitio y su legitimidad, ¿no? De todas maneras, Europa puede ser ejemplo y referencia para muchas cosas, pero no para todo. En mi país también existen aproximadamente 30.000 personas en situación de calle, con medidas del Instituto Nacional de Estadística, y tenemos 3,5 millones de viviendas vacías. ¿Sí? Lo importante es lo que dice del modelo de sociedad, todo este tipo de situaciones, cada una de ellas en concreto y considerada en su conjunto, no sobre ellos como realidades raras y atípicas, sino como algo referido al modelo social en su conjunto, ¿no? Hay una encuesta de Eurostat realizada con una muestra representativa en los 27 Estados miembros, focalizada sobre los temas de pobreza y exclusión, y se le pregunta a los europeos, en el área donde usted vive, ¿hay personas en situación de pobreza extrema, en riesgo de pobreza, o no hay nadie en estas situaciones? Un tercio de los europeos
dicen que en su área, en su zona, en su barrio, no hay nadie que viva en riesgo de pobreza. Otro tercio dicen que sí, que hay gente en riesgo, y es un tercio de la población el que convive diariamente con la experiencia cotidiana de la pobreza, ¿no? Esa realidad segregada que hace que el ciudadano medio no vea aquello que debería ver y referirlo a sus estándares de vida, a su modelo, a su sistema de valores, a sus opciones electorales, es terrible, porque eso no se soluciona con políticas especializadas, costosísimas y a base de dinero. Lo que la gente no llega a ver directamente no existe, pero sin embargo está ahí. Con lo cual, el poner de relieve que generar sociedades de individuos desarticulados entre sí, sin referencias mutuas, es un drama, un desastre que luego es imposible de resolver, es muy importante, y cuanto antes se ponga en contacto a los que se creen diferentes, distintos y totalmente apartados, mejor, porque tenemos una posibilidad de energía y de trabajo compartido que cuando empieza a funcionar da para una cantidad de soluciones, muchas veces incluso más barata en términos de eficiencia de recursos, que ahora mismo se están desaprovechando, ¿no? Simplemente porque no vemos, porque no lo consideramos parte nuestra, y porque mi proyecto de vida creemos que se puede hacer al margen de ese otro proyecto que consideramos un fracaso individual, en lugar de un fracaso de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y hablando un poco del tema de segregación, para también cerrar, hemos tocado otras materias, el tema de los impuestos, de que finalmente la gente contribuya a que disminuya la desigualdad, de acuerdo también a lo que uno tributa. ¿Cuál es tu parecer respecto a esto? Bueno, hay una discusión fuertísima en esto. Históricamente, para la gente que me conoce y lo que ha hablado, que la carga tributaria en Chile era extremadamente baja para el PIB que teníamos. Y eso se demuestra en la desigualdad. Cuando uno compara, ¿no es cierto?, la distribución del ingreso en Chile en relación al PIB, que es parecido al PIB que tiene Portugal, pero ve cuántas personas en Portugal obtienen el promedio del PIB, bueno, ya son más del 50%, en Chile somos el 9%. ¿Ya? Entonces, la distribución es muy mala, y si tú no aumentas esa carga tributaria a aquellos que tenemos mayor cantidad de dinero, que somos parte del 10%, o del 5%, o del 15% más rico, difícilmente vas a tener recursos para poder realizar las otras políticas. Pero eso tiene que ir acompañado de este encuentro entre los estratos sociales, porque la modificación no es solo de carácter económico y de oportunidad, sino también es de carácter cultural. Las personas que estamos en la clase alta, si no entendemos que el otro es un igual a mí, voy a hacer después todos los mecanismos para evitar pagar los impuestos, voy a sacar mis inversiones, no voy a hacer cargo de mi país. Entonces, yo siento que ambas cosas tienen que ir de la mano. El padre Hurtado hablaba siempre que tú tienes que hacer nuevas leyes, transformaciones, pero también ir cambiando tu conciencia. La reforma no es solo estructural, también es de las conciencias. Y por eso hablamos de este cambio de mirada. En América, este continente es tan desigual, Estados Unidos se ha ido haciendo más desigual de lo que era antes, se está pareciendo cada vez más a América Latina. Tal vez ahí que tenga que ver más allá con el tema más técnico de lo que se ha hablado por estos días, que tiene que ver con la reforma educacional y también con la tributaria. Claro, por supuesto, porque yo creo que las personas miran su propio bolsillo, miran sus propios intereses en la reforma educacional y en la reforma tributaria. No miran el interés colectivo que sí me afecta después en mi propia vida. ¿Y ese ha sido el fallo, crees tú, de los temores que hay o aquellas voces más críticas? Claro, y de las familias, que la integración le va a provocar daño porque se va a encontrar con otros niños o jóvenes que son distintos a sus hijos. La integración en el largo plazo, en todo lo que se ha demostrado en el mundo, es extremadamente beneficiosa para la sociedad. Lo mismo una tributación alta, porque te permite políticas igualitarias y después las personas acceden efectivamente por méritos a lo que la misma sociedad les va ofreciendo. Bueno, Benito, Pedro, le quiero agradecer muchísimo a ambos haber estado junto a nosotros. Hablamos primeramente del tema de la situación de calle de muchísimas personas que están en nuestro país, pero también tocamos el tema educacional y la reforma tributaria, que claramente también están ligados. Muchas gracias por acompañarnos acá en CNN Chile. Muchas gracias. Nos vamos al corte y ya volvemos.